Hola, ¿qué tal? En este video vamos a aprender la función lineal con sus características tanto gráficas como analíticas. En primer lugar, les quiero presentar un gráfico de la función lineal para que entendamos en primer medida eh, sus características gráficas y en función de la observación que hagamos de su gráfica poder determinar luego y articular con el análisis que se haga desde el punto de vista analítico. Aquí tenemos una función lineal. La gráfica de una función lineal es una recta. En este caso yo les estoy presentando esta recta en color marrón. La función se denomina h. En este caso tenemos el nombre del eje vertical, que es el eje y, en este caso por limitaciones del software no ha aparecido el nombre del eje horizontal, pero es el eje x. Fijémonos que aquí en la recta tiene dos intersecciones con los ejes coordenados, con el eje y con el eje x. La intersección con el eje x es este punto que les estoy señalando aquí y se denomina el cero de la función. Y se denomina justamente así porque es cuando la coordenada y para este valor es nula, o sea, es cero. Si nosotros queremos dar este valor como punto en el plano de dos coordenadas, entonces daríamos la primera coordenada x, que sería este valor del 0, que aproximadamente aquí parece ser 0,5, y la coordenada de y, que sería 0. La otra intersección que hace la recta con los ejes coordenados es la intersección con el eje y. En este caso está intersecando o cortando al eje y en dos. Este valor de intersección con el eje y se denomina ordenada al origen. Entonces, bueno, también otra de las características que se pueden observar es la posición que tiene la recta con respecto de los ejes. Podemos ver rectas en este sentido, podría ser en el sentido contrario, o sea, en otra posición. Lo que va a determinar esas posiciones de la recta respecto de los ejes coordenados se denomina pendiente de la función. Entonces, bueno, vamos a ver un poquito más la expresión general de la función lineal. Genéricamente a la función lineal se la denomina como y igual a mx más b. Yo he coloreado algunos datos de esta información general porque es de la forma que lo vamos a ir analizando a continuación. Y igual a mx más b. X se denomina variable independiente, es la variable a la que o sea, en primer medida le vamos a ir dando valores, y a la variable y se le denomina variable dependiente, porque justamente los valores que adquiera la segunda coordenada y depende del valor que se le haya dado previamente a la primera coordenada, que va a ser x. Ambas se llaman variables de la función, pero una toma el nombre de ser independiente y la otra dependiente de la primera. A continuación, el valor m que va a acompañar a la variable independiente se le denomina pendiente, y justamente lo que determina este valor es la pendiente o la inclinación que tiene la recta respecto de los ejes coordenados. Vulgarmente podríamos decir si está más parada o más acostada respecto del eje X y en cuáles de las posiciones están. Si podemos observar que tiende a estar hacia la derecha o si tiende a estar hacia la izquierda. El otro valor que aparece es el valor b, b alta, que se le denomina ordenada al origen y es justamente el valor que veíamos recién en la observación gráfica, es la intersección con el eje y. Esta pendiente podrá ser positiva o negativa. Si la pendiente m es positiva, entonces caracterizamos a la función lineal como una función creciente. Y si fuese negativa, la caracterizamos a la función lineal como una función decreciente. Y además, no siempre vamos a encontrar esta variable dependiente con el nombre de y,
también la podemos encontrar como f de x y es lo que más coherente queda con esta relación de dependencia respecto a la primera variable, porque decimos que la y es una función de x, o sea, está en virtud de los valores que toma x, está en función de los valores que toma x, está en dependencia según el valor que vaya tomando la variable independiente x. A continuación les muestro una serie de rectas en el plano de coordenados cartesianos donde podrán ver una infinidad de rectas que se pueden lograr. Las rectas que vemos en este sentido, como la recta de color negro, son rectas que se denominan funciones crecientes y las que están en este sentido, como la de color lila y de color naranja, son rectas decrecientes. Como ya habíamos anticipado, significa que estas decrecientes tienen pendientes negativas y estas crecientes que tenemos acá tienen pendientes positivas. Vamos a trabajar con un caso en particular que es la función y igual a 3x más 5. Entonces, por lo que ya sabemos hasta el momento, el valor 3, que es la m que acompaña a la variable independiente, es igual a 3. Como esta m es que es positivo, entonces vamos a tener una función del tipo creciente, que va a ser de este tipo. O sea, con ese tipo de inclinación respecto del eje X. Y la ordenada al origen aquí es b igual a 5. b igual a 5 significa, como habíamos dicho anteriormente, que interseca o corta al eje Y en el valor 5, como lo tenemos marcado acá en este puntito rojo. Entonces, desde la visualización primaria que tenemos de la expresión de la función lineal, podemos determinar ya algunos puntos o algunas características gráficas que tendrá. Va a ser una función creciente, como lo tenemos acá, y va a cortar al eje Y en el valor 5, justamente por este valor. Y esto va a ser creciente porque la m que acompaña a x, o sea el 3 que acompaña a la x, es positivo. Una vez que tenemos esto, por ejemplo, decimos, bueno, vamos a graficar esta función. ¿De qué forma graficamos? Tenemos que construir una tabla para graficar. A esta tabla se la denomina tabla de doble entrada porque en una entrada ponemos los valores de la variable independiente que es x y en la otra entrada los valores de la variable dependiente que es los valores de y. Yo les he marcado acá, les he ocultado en color gris este cálculo auxiliar que se hace porque lo que en realidad importa, el resultado final es lo que voy a necesitar para poder hacer la gráfica en el sistema de ejes coordenados cartesianos. ¿Cómo hago? Si yo a x le doy el valor menos 1, tengo que reemplazar el menos 1 en esta letra X de la expresión general. Entonces, para encontrar el valor de Y, porque cuando yo voy a graficar necesito un par ordenado, donde la primera coordenada sea X y la segunda coordenada sea Y, entonces la coordenada X ya la tengo, porque la he determinado menos 1. Tengo que determinar en función de X la coordenada Y, por eso decíamos que la coordenada Y se relaciona con la variable dependiente. Entonces, hacemos el cálculo. Y va a ser igual a 3 por el valor de x, en este caso especificado como menos 1, más 5. Hacemos esa cuenta y nos da 2. Para cuando x vale menos 2, ahora se reemplaza por menos 2. Hacemos esa cuenta y nos da menos 1. En el siguiente paso ya omito el proceso, ese cálculo auxiliar, y sé que para 0... Si hago 3 por 0, 0 más 5, me va a dar 5. Para 1 sería 3 por 1, 3, más 5, 8. Para 2 sería 3 por 2, 6, más 5, 11. Para graficar una recta es suficiente 2 puntos. O sea, con 2 cálculos de esto que nosotros hiciéramos, ya podemos graficar la recta. Pero en este caso yo quise mostrar 5 casos para que ustedes puedan seguir con mayor atención el proceso de construcción de la gráfica.
Entonces, bueno, lo que yo les quiero mostrar acá son los distintos valores. Por ejemplo, fíjense, para el menos 1, 2. Los valores que se van a obtener, o sea, los puntos en el plano que se van a obtener, va a ser el punto menos 1, 2. Menos 1, la coordenada X, 2 es la coordenada Y recientemente calculada. Lo mismo va a pasar con el menos 2, menos 1, con el 0, 5, 1, 8 y 2, 11. Cuando pasamos a la recta, vamos a graficar, por ejemplo, el primer punto que es el menos 1, 2, el segundo punto que es el menos 2, menos 1. Fíjense cómo van quedando. El tercer punto que era el 0, 5, el cuarto, 1, 8, y el quinto que es el 2, 11. ¿Ah? El 2, 11 que lo tenemos por acá. Una vez que tenemos identificados por lo menos 2 puntos en el plano, tomamos una regla y unimos esos 2 puntos por una línea. Al unirlos, encontramos esta recta que tenemos aquí. ¿Está? Que es lo que ustedes pueden observar en esta gráfica que yo les pongo en la presentación. Otras de las cosas que se pueden hacer aquí es el cero de la función. Recordemos que el cero de la función era la otra intersección que tenía la recta respecto del eje X. El cero de función es para cuando la coordenada Y vale 0, como lo podemos observar acá. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Justamente pensar de que esa coordenada vale 0. Entonces transformamos esa Y en un 0, lo igualamos a la expresión 3x más 5 y trabajamos algebraicamente de modo tal que se pueda despejar el valor de x. Encontramos finalmente de que x es igual a menos 5 tercios, que aproximadamente es menos 1.66. Ese menos 1.66 justamente es el que nos está mostrando aquí de color verde. Entonces, en síntesis, podemos decir que esta función lineal que tenemos acá presenta las siguientes características. La función y igual a 3x más 5 es una función creciente, posee la pendiente m igual a 3, lo observamos de acá, ordenada al origen b igual a 5, se observa de la expresión algebraica, el cero de la función es x igual a menos 5 tercios, lo hemos calculado analíticamente por este desarrollo, y su gráfica es la que se muestra a continuación, que es la que observamos aquí. Entonces, de esta forma, vemos todas las características gráficas y analíticas, como en este caso, de la función lineal. Yo les he resaltado en color verde el cero de la función, por eso el proceso está hecho en color verde, la ordenada al origen en color rojo, que es del color que lo habíamos presentado anteriormente, distintos puntos que se lograron a partir de la tabla de doble entrada, y luego la unión de esos puntos que es la recta que nosotros hemos graficado. Entonces observamos que la gráfica es una función creciente porque podríamos decir vulgarmente tiene sentido de ir hacia la derecha. En forma específica decimos que es creciente porque a medida que voy creciendo en los valores de x, también se va creciendo en los valores de y. Espero que les sea de mucha utilidad y en el siguiente video pueden ver algunos ejemplos con otro tipo de funciones lineales.